Bendiciones, amados hermanos, Dios les bendiga. Les habla el hermano Pablo, ministro de la United Pentecostal Church, asistente del pastor Cacho en la iglesia Living Truth, en la ciudad de Des Moines, en Seattle. Reciban saludos de mi pastor. El día de hoy es un honor estar aquí con ustedes, a poder saludar al pastor Carlos y la pastora Reina, a su amada iglesia, Arca de Salvación. Dios le bendiga. Primero que nada, quiero darle honor al pastor Carlos y la hermana Reina por permitirme dirigirme a ustedes en esta mañana o en esta tarde. Que Dios les bendiga. Quería darle las gracias por haber atendido a mi esposa allá en su pueblo y haber compartido con ella, y la trataron muy bien. Me habló de las cosas maravillosas que el Señor está haciendo en Arca de Salvación. La visita que tuvo en la nueva construcción que está planeando el pastor Carlos, pues me siento muy bendecido. Gracias, mi esposa está agradecida con su iglesia, está agradecido con su pastor y su pastora por el trato que recibió mi esposa, mis hijos. Ahí reciban saludos también de parte de mi pastor. Dios les bendiga, hermanos. Hablando acerca del pastor Carlos. ¿Quién es el pastor Carlos en mi vida? ¿Qué es lo que representa en mi vida para mí, para mi esposa? El pastor Carlos para nosotros es como nuestro padre espiritual. Lo reconocemos como nuestro padre espiritual. Él fue el que nos llevó a los pies del Señor, fue el que nos habló de la palabra del Señor y nos enseñó a caminar en Él. Amén. Así que estamos muy agradecidos con Él. Yo lo considero mi mentor. Tengo mi pastor, pero aún así yo lo considero un hombre de Dios al que siempre vengo cuando tengo preguntas, cuando necesito dirección también. Amén. Y también quiero hablarles acerca de si el día de hoy he llegado a ser un ministro de la iglesia pentecostales, gracias al pastor Carlos y a la hermana Reina, que siempre estuvieron ahí en los tiempos difíciles con nosotros. Estuvieron cuando nos desanimamos, estuvieron ahí atentos, llamándonos, estuvieron siempre empujándonos, hermanos. Así que puedo dar testimonio que tienen un excelente pastor. Un día él era mi pastor. Por voluntad del Señor, al día de hoy se encuentra en Tabasco, pero creo que todo ha sido la voluntad de Dios. El tiempo que estuvo conmigo, yo lo aprecié. Ahora ya no está conmigo. Ahora yo tengo que aprender a caminar bajo la dirección de mi nuevo pastor. Amén. Pero el día de hoy me gustaría hablarles acerca de la importancia y los beneficios de tener un hombre de Dios en nuestra vida. Y me gustaría que fuéramos a la palabra del Señor. Amén. Si usted me acompaña, vamos a ir al libro de Segunda de Reyes, capítulo 2. Versículo, vamos a comenzar leyendo del versículo 1. Dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo y dijo: vive Jehová y vive tu alma, no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Elías le volvió a decir a Eliseo: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Se acercaron nuevamente a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí una vez más, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, no te dejaré. Fueron pues ambos y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante
a lo lejos y ellos dos se pararon junto al Jordán. Amén. Aquí vemos el tiempo cuando, en este versículo, si podemos, en este pasaje bíblico, si podemos leer completamente, vemos que Elías se había llegado el tiempo que iba a ser tomado por el Señor. Iba a ser quitado de la vida de Eliseo, perdón. Y podemos ver que la vida de Eliseo, el gran profeta Eliseo, el gran profeta de Dios, no pudo haber sido sino a la dirección y la instrucción que tuvo de Elías. ¿Por qué les hablo de esto, hermanos? Porque el Señor dice su palabra que somos el cuerpo de Cristo. Ahora el Señor ya hace 2000 años padeció en la cruz del Calvario, ya no está con nosotros, pero somos el cuerpo de Cristo. Él va a usar a un hombre, Él va a ser una mujer de Dios. ¿Para qué? Para guiarnos, para enseñarnos, para instruirnos, para corregirnos, para darnos dirección en nuestra vida. Vemos en la vida de Eliseo, hablamos de los milagros que realizó Eliseo. Amén. Sabemos que dice que hubo un tiempo que hubo una viuda en cierto lugar y Eliseo vino y hizo un milagro y multiplicó el aceite, multiplicó la harina. El milagro de Eliseo y la tsunamita, esta mujer que amaba al hombre de Dios, que le gustaba oír la predicación del hombre de Dios, y le dijo a su esposo: preparemos un lugar para cuando venga el hombre de Dios. Y sabemos lo que Eliseo hace al final de la historia. Eliseo, gracias a Eliseo que viene a su vida, de esta mujer logra tener un hijo, ¿verdad? Sabemos que el hijo padeció, pero también sabemos que el hijo, gracias a que Eliseo estaba ahí, él oró y el hijo vivió. Entonces podemos ver que tener un hombre en nuestra vida cerca, en la vida de la mujer tsunamita, esta mujer no podía tener hijos. Gracias a que conoció a este hombre de Dios, su vida cambió para siempre. Entonces la importancia de tener un hombre en nuestra vida siempre va a tener un impacto. Muchas veces no lo vamos a mirar al principio. Eliseo fue llamado, dice que él se encontraba arando una yunta, y de las 12 yuntas él era el último. Tal vez la vida de Eliseo, toda su vida hubiera sido arar el campo, sembrar la tierra, cuidar sus hijos. Mas el Señor tenía preparado algo más grande para él. Creo que todos el Señor nos ha llamado y nos ha elegido para hacer algo en nuestra vida, para ser de impacto para alguien más. Pero si no tenemos quien nos dirija, si no tenemos quien nos venga y nos enseñe, nos instruya, podemos pasar toda una vida, como en este caso Eliseo pudo pasar una vida arando una yunta. Nosotros podemos pasar una vida ocupadas en las cosas terrenales sin tener un impacto en el reino de Dios. Recordemos que hacer la voluntad de Dios es siempre darle la gloria a Dios. Siempre que todo lo que se hace, todo lo que hagamos, es para darle la gloria a Dios. Amén. Así que el día de hoy, hermanos, quería hablarles acerca de la importancia de tener un hombre de Dios en nuestra vida. Tener un hombre de Dios en nuestra vida siempre nos va a orientar. Y podemos decir en qué aspecto nos va a orientar. Bueno, nos puede orientar cuando necesitamos buscar un empleo, un trabajo. Muchas veces nos dejamos llevar. Nos ofrecen más dinero, nos ofrecen mejor paga, mejores beneficios en nuestra vida, y nosotros no miramos lo espiritual. Recordemos que el Señor, nuestro Señor, nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios. Muchas veces nosotros estamos buscando las cosas materiales. Muchas veces nos requieren que trabajemos los días de servicio, y eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Pero no lo vamos a saber si no tenemos un hombre de Dios en nuestra vida, porque podemos estar tomando empleos que nos van a robar el tiempo de Dios, el tiempo que es precioso, el tiempo que
que importa, que es vital, pero tener un hombre de Dios en nuestra vida siempre va a decir, bueno, hermano, yo creo que es una buena oportunidad para ti, pero tenemos que considerar las cosas del reino. Si te aparta de la palabra, si te aparta de la predicación, te aparta de tu tiempo de oración, creo que tienes que considerar también esas cosas. Entonces, cuando necesitamos buscar dirección en nuestro empleo, muchas veces no sabemos qué hacer con nuestra vida. Y eso es lo que estaba pasando con mi esposa y conmigo. Cuando nosotros vinimos al Señor, aparentemente vivíamos una vida bien, tranquila, feliz, sentados en nuestro sillón de la casa. Pero eso no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tuviéramos el impacto en alguien más, en alguna familia, a restaurar jóvenes, restaurar familias. Pero hubo un tiempo que nosotros no sabíamos qué dirección tomar. Aparentemente llevamos una vida bien, pero era una vida vacía, una vida sin propósito. Entonces un hombre de Dios va a comenzar a guiarte para que encuentres el propósito que Dios tiene para ti. Amén. Un hombre de Dios también nos va a dar dirección. ¿Dirección en qué sentido? En nuestro matrimonio. Cuando estamos teniendo problemas con nuestros esposos, nuestras esposas. Cuando estamos teniendo problemas con nuestros hijos y no sabemos cómo guiarlos. De qué manera podemos guiar a nuestros hijos. De qué manera podemos guiar nuestro matrimonio a tener un matrimonio exitoso en el reino de Dios. Amén. Cuando tenemos que tomar decisiones difíciles, cuando tenemos que decimos, oh, me tengo que mover de ciudad, bueno, tal vez si es la voluntad de Dios va a suceder, pero primeramente le estás preguntando a Dios. Entonces un hombre de Dios siempre va a considerar lo espiritual, el lado espiritual. Muchas veces podemos decir, bueno, me queda cerca de mi trabajo, por eso me estoy moviendo, pero te va a alejar de la iglesia. Por ende, vas a comenzar a faltar a la oración, vas a faltar a los grupos. Cuando tengan reuniones de varones, de mujeres, se te va a hacer muy difícil. Pero muchas veces miramos simplemente nuestro beneficio personal y no miramos lo que a la larga va a tener un impacto grande en nuestras familias. Un hombre de Dios nos va a consolar. Un hombre de Dios siempre va a estar ahí en los problemas. La Biblia no nos habla del tiempo que tuvo Elías con Eliseo, acerca de si Eliseo estaba pasando por problemas, pero sabemos que Eliseo dice que de las 12 yuntas era el último. Entonces podemos ver que Eliseo pudo haber estado pasando un tiempo difícil donde no sabía qué decisiones tomar, tal vez se encontraba deprimido, no lo sé, ¿no? Pero podemos ver que un pastor siempre nos va a estar animando cuando estemos pasando por tristeza, por dolor, por tiempos difíciles, cuando estés pérdida de un ser querido. El hombre de Dios siempre va a estar ahí para consolarte, para llevarte la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Amén. Por eso es tan importante tener un hombre de Dios en nuestra vida. Un hombre de Dios nos va a animar cuando te encuentras desanimado, cuando has dejado de venir a la iglesia, cuando te has desconectado de la oración, estás desconectado de la palabra, siempre va a venir y te va a estar animando, te va a estar empujando. Yo recuerdo mi vida, cuando mis primeros comienzos en el Señor, muchas veces me desanimé. El desánimo es nuestra vida, nuestra carne siempre va a estar desanimada, va a estar cansada, no va a querer las cosas hacer las cosas que conciernen al reino de Dios. Pero el hombre de Dios siempre te va a estar diciendo, te va a estar empujando, te va a decir, vamos, adelante. Recuerdo que el pastor Carlos me decía, puedes abrir, hermano, puedes ayudarme a abrir en oración. Y yo decía, no, creo que no voy a poder, pastor, va a ser para mí muy difícil. Pero él estaba ahí animándome, empujándome y con miedo. El día de hoy estoy nervioso, ¿verdad? Tal vez predicándole a ustedes, pero él fue el que me empujó, el que me dijo, vamos, hermano, yo te animo, tú lo puedes hacer, vamos hacia adelante. Tenemos que conquistar el reino de Dios, tenemos que ganar almas. Y el Señor dice que oremos por obreros a las mies.
Sí, por eso el hombre de Dios es tan importante, porque muchas veces podemos pasar una vida en la iglesia y continuar sentados en el mismo lugar, con el mismo ministerio, que no avanzamos. Todo en nuestra vida tiene que ir en crecimiento, en expansión. Como cuando un niño pequeño comienza, nace, después comienza a gatear, después comienza a caminar, después comienza a correr. Así es igual en las cosas concernientes al reino de Dios. Nosotros tenemos que seguir creciendo. Un hombre de Dios siempre nos va a estar ahí para instruirnos, para enseñarnos, para empujarnos, para animarnos. Cuando te caes, te levanta. Hermano, ¿qué pasó? No has venido a la célula, no has venido al grupo, no has estado en la oración. ¿Qué está pasando contigo? Entonces, el hombre de Dios siempre va a estar ahí. Amén. El hombre de Dios siempre nos va a estar instruyendo en la palabra de Dios, cómo dirigirnos en la iglesia, cómo dirigirnos con nuestros propios hijos, con nuestra esposa. Amén. Nos va a enseñar las cosas básicas, que creo que muchas veces las cosas básicas ni siquiera las hacemos, ni siquiera las practicamos. El amor a nuestros hijos, el respeto a nuestra esposa, a la integridad en la casa de Dios. Entonces un hombre de Dios siempre va a estar ahí para instruirnos. Pero también quiero decirles que el hombre de Dios muchas veces va a venir a nuestra vida y nos va a reprender. Pasó en mi vida, amén. Y no puedo decir que no ha vuelto a pasar porque no dejamos de ser seres humanos. A veces cometemos errores, a veces yo mi esposa la considero una mujer de Dios también y muchas veces me ha dicho, creo que esto no debiste haber dicho esto, creo que pudo haber ofendido a alguien. Hacemos cosas muchas veces sin siquiera darnos cuenta. Amén. Pero por eso es bueno tener a alguien, una mujer de Dios con nosotros, un hombre de Dios, un pastor que te esté mirando, que esté sobre ti. Amén. Estar bajo un pastor siempre trae cobertura. Amén. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si no podemos amar a no nos sometemos ni siquiera a nuestro pastor? Amén. El día de hoy me gustaría decirle, hermanos, que si usted no ha tomado la decisión de tener un hombre de Dios en su vida, si usted no ha considerado consagrarse en una iglesia y buscar un hombre de Dios en su vida, este es el día, este es el tiempo. Amén. Me gustaría leerles un versículo bíblico y se encuentra en Isaías 53:6. Aleluya, gloria a Dios, Señor. Y dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino. Amén. Y continúa la palabra, pero me voy a quedar en esa parte donde dice, todos nos descarriamos como ovejas. ¿Cómo se descarría una oveja cuando no tiene pastor? Cuando no tiene quien la guíe, quien la cuide, quien la sane, quien la proteja. Dice, cada uno se apartó por su camino. Hoy es el día, hermano, de acercarnos al Señor y buscar en Él que nos dé dirección y decir, Señor, yo necesito un hombre de Dios en mi vida. Estoy pasando por problemas, mi matrimonio está mal. Tenemos que reconocer, hermano, que nos hace falta dirección de parte de Dios y Dios lo va a hacer a través de un hombre de Dios. Dice la palabra de Dios. Dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Habla de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Amén. Tenemos que venir al Señor. Tenemos que decir, Señor, este es el tiempo, Padre. Yo no he estado presto para las cosas del Señor, Padre. Pon a alguien en mi vida, alguien que le dé dirección a mi vida. Tengo que encontrar el propósito en mi vida. La palabra de Dios dice que somos el cuerpo de Cristo, pero muchas veces no hemos encontrado nuestro lugar. O soy mano, o soy pie, soy cabeza. Hermano,
es importante. ¿Cómo lo vamos a descubrir? ¿Cómo vamos a descubrir el propósito que Dios tiene para nosotros si no tenemos un pastor en nuestra vida? Amén. Creo que el pastor Carlos es el mejor ejemplo de un buen pastor que se consagra al Señor, que siempre está buscando lo mejor para nuestras vidas. Yo recuerdo muchas veces que el pastor Carlos estuvo en mi casa, instruyéndonos, dando consejería, enseñándonos las cosas concernientes al reino. Él no va a buscar mi propio beneficio, Él va a buscar lo que es de beneficio para el reino de Dios. Él va a buscar que nosotros encontremos el propósito de Dios para nuestra vida. Si usted no ha encontrado a ese hombre, si no se ha consagrado a un pastor, yo le invito, hermano, que en este día usted se acerque al altar y comience a orar. Padre, pon a alguien, Señor, en mi vida, Señor. Porque, Padre, la unción, Señor, que proviene de ti va a fluir, Señor, a través de mi pastor, Señor, y va a caer sobre mí. Hermano, no podemos ser ungidos, no podemos tener esa unción de parte de Dios cuando no nos sometemos a Dios. Dice la palabra de Dios, someteos pues a Dios, y el diablo se apartará de vosotros. Si ustedes no se someten al Señor, no se someten a su pastor, hermano, que representa la autoridad de Dios en nuestra vida, vamos a vivir en una vida de desobediencia. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Este es el tiempo, acérquese al altar, ore al Señor, pida que el Señor le dé un buen pastor en su vida. Bendiciones, amados hermanos, Dios les bendiga.